Dios les bendiga, hermanos. Yo soy la hermana Yuridia, mi hijo Caleb, y nosotros les damos la bienvenida, hermanos, a nuestro culto matutino de hoy, domingo, 13 de enero. Le damos gracias a Dios, hermanos, por nuestro culto, porque podemos reunirnos aún a través, hermanos, de la distancia. Vamos, hermanos, a tener una lectura bíblica. Le invito a que abran sus Biblias, hermanos, en el Salmo 91, hermanos. Vamos a leer del 1 al 4. Nuestro hermano Caleb nos va a dirigir. Y dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Ahora, hermanos, les invitamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una oración por este culto y vamos a hacer una oración, hermanos, para darle gracias a Dios por todo y para orar también, hermanos, por nuestros hermanos de la alabanza. Cierren sus ojos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú nos permitiste estar aquí ante tu presencia. Gracias porque tú nos permitiste reunirnos a través de la distancia, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos del grupo de canto, Señor. Te pedimos que tú los bendigas y te damos gracias por todo lo que tú nos das. Te pedimos por nuestros hermanos que estén viendo este culto, que tú los cuides y los bendigas, que bendigas a sus familias y que tengan mucha salud, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. A continuación, hermanos, vamos a unirnos todos en alabanza a nuestro Dios. Vamos a tener los cantos dirigidos por nuestro hermano Dani y Caro. Que Dios les bendiga.
y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria, el poder, todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
engrandecer mi corazón, entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, Me me adoraré adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios
Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Hermanos, a continuación tenemos las felicitaciones a nuestros cumpleañeros de esta semana y mandamos muchas felicidades, hermanos, y bendiciones a nuestro hermano Juan Pablo Espinosa y a nuestra hermana Erika Iracheta, que cumplieron años en esta semana. Deseamos que Dios les bendiga, que los guarde y que los guíe en su camino. Vamos a orar también, hermanos, por nuestro hermano Edgar, que trae la meditación. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre Santo y Señor bendito, gracias, Señor, por tu palabra que nos da, Señor, día con día, Padre Santo, porque ella es la que nos da vida, Señor. Así, Padre Santo, te pedimos en esta hora por nuestro hermano Edgar, Señor, que trae, Señor, la palabra, Señor, tu palabra tuya, Señor. Te pedimos que tú le des sabiduría, que tú lo unjas, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, desde la cabeza hasta los pies, Señor, y que de sus labios, Señor, solo salga palabra, Señor, que tú pongas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Enséñanos, pues, Padre, a entender tu palabra y a obedecerla, Señor. Danos sabiduría, Padre, para honrarte y glorificarte, Señor, siempre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga grandemente.
como ustedes saben, como recordarán, hemos comenzado a estudiar que es el libro de Marcos, el escrito de Marcos sobre el Evangelio de nuestro Señor. Y lo que hemos estado viendo es que Marcos, al igual que el resto de evangelistas, se van a enfocar en mostrarnos evidencias acerca de quién era Jesús de Nazaret. Y hemos visto cómo él se va a mostrar vez tras vez que este Jesús era más que un simple hombre, más que un simple profeta, sino como él lo dice en su evangelio, este Jesús es Dios mismo y es quien vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y dentro de esos estábamos usted y yo. Y eso nos dice entonces que debemos poner mucha atención a lo que Marcos nos va a hablar en su evangelio. Y comenzamos a estudiar este libro la semana hace algunos días, y sería muy bueno entonces que podamos ver qué es lo que Marcos nos va a decir en este momento acerca del Señor Jesús. Vamos a orar entonces. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener la atención necesaria a su palabra. Bendito Padre Celestial, en tus manos, Señor, nos colocamos en este tiempo. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a que podamos discernir claramente, Señor, tu palabra. Que podamos darnos cuenta, Señor, de qué es aquello que tú deseas que podamos aprender, Señor, hoy. Y que al final podamos comprobar, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, Señor, pero que también podamos acercarnos un poco más a nuestro Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Bien, muchas veces confundimos esta batalla espiritual en la que sabemos que nos encontramos. Creemos que existen, en algún momento llegamos a creer que existen dos bandos, dos grandes bandos, uno que es el bueno y otro que es el malo. Y que estos dos bandos están en constante pelea. Por un lado está Satanás como representante de todo aquello malo, y en el otro lado está Jesús como representante de todo aquello bueno. Y según esa percepción que tenemos, a veces parece ganar el lado bueno, a veces parece ganar el lado malo. Y pensamos eso dependiendo de nuestras circunstancias o percepciones particulares. Si me va bien, entonces parece que el lado bueno está ganando. Y si me va mal, entonces parece que es Satanás el que nos está llevando de un lado para el otro, y tenemos que esperar hasta que entonces el lado bueno vuelva a estar ganando. Pero la Biblia nos habla de una realidad totalmente diferente. Es decir, ciertamente sí existen el mal y el bien, sí existen Satanás y el Señor Jesús, pero la batalla que están librando está totalmente desequilibrada. No es realmente una lucha de poderes. De hecho, el poder de Satanás, según como la palabra de Dios nos muestra, no se compara en nada al poder del Señor Jesús. El Señor Jesús es quien gobierna, y gobierna completamente. Y Satanás incluso tiene que hacer todo lo que este gobernador, este Señor, nuestro Señor Jesús, le ordena. Usted recuerda cuál es esa escena que se nos revela allá en el libro de Job, lo que pasa por detrás de nuestras circunstancias, cómo Job le ocurren todas estas desgracias, pero por detrás observamos a Satanás llegando a pedir autorización a Dios para poder hacer lo que él quería hacer, sí, el mal que él quería hacer, pero Dios, que es el soberano, el gobernador, es quien tiene que autorizarle a hacer o no hacer lo que él quiere hacer. Esto nos dice que Satanás está muy por debajo del poder de nuestro Señor. Es más, la guerra, como nos dice la palabra de Dios, la guerra ya está decidida. No solamente Satanás, entonces, no se puede comparar con Dios, sino que incluso él ha quedado en evidencia, y ha quedado en evidencia esa debilidad suya cuando el Señor lo derrotó allá en el Calvario. Pablo nos dice ahí en Colosenses, y hace recuerdo de ese momento en la crucifixión de nuestro Señor Jesús, nos muestra
lo que realmente ocurrió. Nosotros podemos llegar a pensar que simplemente Jesús se resignó a llegar ahí y sufrió y falleció en medio de un terrible tormento y dolor, que sí ocurrió eso, pero lo que estaba pasando allí era que, según nos dice ahí en Colosenses 2:15, él estaba despojando a los poderes y autoridades malignas. Y él dice ahí en ese versículo que hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Otra versión nos dice de esta forma: de esa manera, es decir, con la crucifixión, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Simplemente fue la confirmación de lo que ya había ocurrido antes. Satanás estaba derrotado aún antes de la cruz de Cristo, pero la cruz de Cristo dejó en evidencia quién era el verdadero dueño y señor de todo. De hecho, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos muestra que pase lo que pase, la guerra ya está ganada. Jamás hubo oportunidad para Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, dice Apocalipsis, ha vencido. Ya ha vencido y permanece como lo que Él ha sido siempre, como el único Rey y Señor de todo lo que existe. Ahora, ¿por qué estamos hablando acerca de esto? Pues porque nosotros, como olvidamos o no sabemos esta verdad, vivimos pensando que somos el balón en este juego de fútbol cósmico, ¿no? Pensamos que estamos de un lado para el otro dependiendo de quién tiene el control en ese momento. Y no percibimos de esa forma esta gran verdad. No percibimos la gran autoridad del Señor Jesús en todo lo que hace, incluyendo el llamado que Él hace constantemente hacia nosotros. Pensamos que ese llamado, que el llamado que otras cosas nos hacen puede realmente competir a la par del llamado del Señor. Por eso es que cedemos ante esas cosas antes que el llamado del Señor. Juan nos dice ahí en su primera carta que ese llamado de esas otras cosas puede resumirse básicamente en 3 áreas: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Y constantemente estamos tentados a hacerle caso más al llamado de estas 3 áreas antes que al llamado del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque creemos, o mejor dicho, porque no creemos o no sabemos que en realidad ninguna de estas cosas tiene la autoridad siquiera para competir con la calidad del llamado de nuestro Señor Jesús. Por eso la Biblia nos dice que el llamado del Señor Jesús es mayor a cualquier otra clase de llamado y que por eso podemos confiar en Él cuando Él nos llama. Y hoy estaremos hablando precisamente de ese llamado. Vamos a estar hablando precisamente de ese llamado que el Señor Jesús nos hace. Vamos a ir, por favor, a ese pasaje en Marcos 1, 14 al 20. Vamos a continuar estudiando lo que Marcos nos dice ahí acerca del Señor Jesús. Y vamos a hablar de ese llamado. Vamos a hablar de la calidad de llamado que el Señor Jesús nos hace a todos y cada uno de nosotros a través de su palabra. Por cierto, bueno, en este momento por la mañana vamos a estar viendo la primera parte de este mensaje y la segunda parte estaremos observándola hoy por la tarde. Así que yo le invito a que pueda también conectarse y observar esta segunda parte de este mensaje. Pero vamos a ver la primera parte de este mensaje que tiene que ver entonces con el llamado de Jesús, la calidad del llamado de Jesús, que no hay ningún otro llamado que se compare con ese. Vamos a ver algunas características de este llamado. Vamos a darnos cuenta que este llamado es mayor en todo sentido, mayor en la clase de tarea a la que nos llama, mayor en profundidad, mayor en compromiso, mayor incluso en la ganancia que obtenemos al obedecer a ese llamado. Vamos a observar el pasaje. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Por favor, vaya entonces a Marcos 1, 14 al 20 y observemos algunas características de este llamado que el Señor Jesús nos hace. Dice el versículo número 14: después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores.
Y Jesús les dijo, vengan conmigo, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Vamos a notar primero que, como lo comentamos la semana pasada, Marcos usa muchas referencias y muchas partes de su escrito para darnos a entender lo que precisamente él desea que conozcamos acerca del Señor Jesús. Y en este caso vamos a darnos cuenta cómo aquí encontramos esta referencia que mencionábamos la semana pasada. Marcos usa mucho la palabra inmediatamente o justo después de o al instante para darnos cuenta de las reacciones que ocurrieron como consecuencia de la interacción entre el Señor Jesús y el resto de las personas. ¿Por qué? Porque Marcos nos está mostrando evidencias de que este Jesús era el Hijo de Dios y de cómo entonces debería ser la reacción adecuada ante él o cómo entonces reaccionaron estas personas ante ese llamado. Y no, en este caso, estas palabras nos van a indicar la calidad de ese llamado del Señor Jesús. Bueno, encontramos aquí primeramente que este llamado, antes de entrar específicamente a estas características, tenemos que notar algo. Vimos estos versículos la semana pasada, en versículos 14 al 15, y observamos ahí que el Señor Jesús, después de que el ministerio de Juan había concluido, el Señor Jesús comienza a predicar, dice ahí, el Evangelio de Dios. Este llamado del cual vamos a estar observando hoy está basado en las promesas de Dios. No era simplemente alguien más que se levantaba para llamar a un grupo de discípulos y decir, yo soy un rabí que tiene a un grupo de personas a su alrededor y por eso tienen que escucharme. No era simplemente alguien más de ellos. Había muchos otros, pero este Jesús, el llamado que él estaba haciendo era distinto, porque este llamado se basaba en las promesas que Dios había dado. Por eso Marcos se apresura a decir que Jesús vino a Galilea predicando no su conocimiento personal, no solamente su experiencia, sino predicando el evangelio de Dios. ¿Y cuál era ese evangelio de Dios? Dice a él, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Es decir, estaba basado en la promesa que Dios había dado de que algún día vendría un Salvador enviado por Dios para liberarlos a ellos. El tiempo se ha cumplido, decía el Señor Jesús. Dios les prometió que vendría un Salvador, ya se ha cumplido, ya estoy aquí. El Señor prometió que Él vendría a salvarles, ya se ha cumplido. El reino de Dios ya está aquí porque ya estoy aquí. Y él hablaba entonces, Marcos identifica ahora este mensaje como el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, las buenas noticias de Dios para un mundo que estaba en malas noticias, un mundo que estaba realmente perdido. Dios había prometido ese Salvador que era mayor para un opresor, para el mayor opresor del pueblo de Dios, que era su propio pecado, aquel que lo apartaba constantemente de él y los condenaba a una vida miserable. Así que entonces el Señor Jesús se identifica como ese Salvador. Se presentaba, Marcos presenta aquí entonces a Jesús de Nazaret como ese Mesías, como ese Salvador que Dios había prometido. Ahora Dios estaba cumpliendo las promesas de salvación que le había hecho a su pueblo. Ya estoy aquí. Así que Jesús comienza su llamado afirmando que ese llamamiento era el mismo que Dios hacía desde mucho tiempo antes. Puedes ser salvado. Yo puedo salvarte y tú puedes ser salvado. Es el mismo llamado que Dios había hecho siempre al ser humano. Vuélvete a mí. Tienes que reconocer que necesitas ser salvado y yo puedo hacerlo. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Era un llamado a reconocer que hemos fallado y fallado miserablemente, que hemos pecado contra Dios y que merecemos el castigo justo por esos pecados. La Biblia nos dice claramente eso, nos dice que todos hemos pecado y estamos apartados de la gloria de Dios, ahí en Romanos 3:23. Pero
Dios, que es lento para la ira, grande en misericordia, Él decide proveer un medio para que entonces podamos ser llevados nuevamente a la gloria de Dios. Pablo lo dice mejor ahí en Efesios 2, 4 y 5. Dios, que es rico en misericordia, dice Pablo, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, dice Pablo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Sin Cristo no había vida. Con Cristo ahora teníamos vida. ¿Por qué? Porque Dios nos amó, un gran amor, y aun cuando estábamos muertos, aun cuando no merecíamos nada absolutamente, Dios nos salvó. Nos dio vida juntamente con Cristo. Es el mismo llamado que Dios hacía siempre, y ahora se cumplía ese llamado en la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Qué era lo que había que hacer ante ese llamado? Marcos lo dice claramente ahí: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Acepta primeramente, entonces, arrepiéntete, acepta que mereces, mejor dicho, ser condenado. Acepta que has fallado. Acepta ante Dios que hay un castigo que mereces y que ese castigo es justo, porque has hecho lo malo delante de Dios, has sucumbido una y otra vez ante tu pecado, ante el llamado de otras cosas, antes que el llamado que Dios te hace. Arrepiéntete. Y esa palabra entendemos que no es simplemente reconocer el pecado, sentirse mal por el pecado, sino darle la espalda al pecado para volvernos, regresar pues a Dios. Implica eso. ¿Qué más dice este llamado? Cree en el Evangelio. Cree que Jesús, en este caso, como Marcos lo presenta aquí, es realmente el Hijo de Dios que vino a salvarte de ese castigo que tú merecías. Acepta la buena noticia de que estabas condenado, pero que ahora, gracias a Dios por su gran amor que nos salvó, nos ha dado vida en Cristo. Nos ha dado libertad de esa condenación eterna a la que estábamos. Este llamado entonces se mostraba como un gran cambio de perspectiva en esa lucha que la gente creía, quizá usted y yo también, que se estaba llevando a cabo. Era un llamado a reconocer que ningún otro llamado era suficiente. El llamado de Jesús sí era suficiente, que Jesús es todopoderoso. Los demás llamados no pueden lograr eso. Incluso es poderoso Él para salvarte. Era un llamado a aceptar que Jesús es mayor a cualquier cosa y que puedes estar seguro en Él, porque es el mismo llamado que Dios ha hecho siempre, en el cual Él estaba prometiendo libertad. Así que por un lado este llamado está basado en la palabra de Dios, porque es claro que este llamado no salía solo de Jesús, es el llamado de Dios mismo. Qué importante es que podamos entonces predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Es la única manera en que la gente puede reconocer la voz de Dios diciéndole: ven a mí, sígueme, como vamos a ver más adelante qué ocurrió con estos hombres que se mencionan en el pasaje. La palabra de Dios debe ser nuestra punta de lanza, debe ser aquello que usamos para poder indicar a la gente que efectivamente Dios les está llamando y que ese llamado es mayor a cualquier otra cosa. Y por otro lado encontramos que este era un llamado radical. Vamos a ver más detalles de eso en un momento. Pero este llamado, como vemos aquí, era un llamado radical, era un llamado a reconocer su grandeza por encima de cualquier otra clase de llamado. Un llamado a dejarlo todo por Él, porque Él es diferente. Él es suficiente, es el Salvador prometido por Dios. Él es el Señor, es Dios mismo. Así que esta es la clase de llamado que el Señor hace. Y podemos notarlo en lo que Marcos muestra en los versículos siguientes. Por ejemplo, el versículo número 17 se convierte en el centro de este pasaje. Dice el versículo 17 que Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. ¿Cuáles son las características de ese llamado? La primera característica de este llamado particular que el Señor Jesús está haciendo es que este llamado era un llamado a estar con Él, un llamado a estar con Él. Es muy interesante porque el Señor Jesús era diferente a cualquier otro llamado. Aún aquellos llamados religiosos o que se podrían considerar adecuados dentro del contexto en el cual el Señor Jesús está, que llamaban sí a una vida santa, a cumplir con la ley. Pero el Señor Jesús no está llamándoles a eso.
No está llamándonos a eso, a una religión. No nos está llamando a una denominación o a una iglesia en particular. Lo que el Señor Jesús está haciendo aquí es un llamado a conocerlo a Él, a permanecer junto a Él, a permanecer en Él. Marcos, más adelante, ahí en Marcos 3, 13 al 19, es un momento en el cual se menciona que el Señor Jesús sube a una montaña a orar y después de eso Él llama a los que Él quiso, dice ahí, y entonces ellos vinieron a Él. Es el momento en el cual Él elige a sus 12 discípulos. Pero mire usted lo que Marcos dice. En Marcos 3, 14, estableció a 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y luego menciona la lista de los 12 discípulos. Fíjese que nosotros confundimos mucho el llamado del Señor Jesús y por eso quizá nuestras acciones no tienen tanta efectividad como deberían. Porque nosotros pensamos en un llamado como ese y decimos, claro, yo quiero que Él me llame para que tenga autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O que Él me llame para poder enviarme a predicar. Yo quiero ser una persona que sea conocida por predicar el evangelio y por el poder que Dios puede tener en mí, a través de mí, para predicar el evangelio. Queremos todo aquello espectacular relacionado con Dios. Y ¿saben qué? No está mal en algún momento pensar que Dios puede usarnos así. Es más, Dios puede hacerlo. Pero nos olvidamos que la razón principal por la que Jesús nos ha llamado es para estar con Él. El pasaje ahí en Marcos dice que el Señor los eligió para que estuviesen con Él en primer lugar. Esa era la principal razón por la cual el Señor los llamaba. Se nos olvida que estamos apartados, que estábamos, mejor dicho, apartados de Dios, que antes éramos sus enemigos, que no podíamos estar con Él. Debemos recordar que la razón por la que el Señor Jesús vino fue a restaurar esa relación con Dios, que fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesús. Se nos olvida eso. Por eso la razón principal del llamado del Señor Jesús es a estar nuevamente con Él. Ya no hay enemistad entre nosotros y Dios por medio de Cristo. Deberíamos entonces acercarnos a Él de esa forma, antes de buscar cualquier otra situación, antes de buscar la espectacularidad que podría darnos un ministerio, antes de buscar lo que el Señor Jesús puede hacer ante los ojos de los demás a través de nosotros. Lo que deberíamos entender es que el Señor Jesús nos ha llamado para estar con Él. Así que las preguntas aquí podrían ser muy claras. ¿Cuántos de ese sacrificio del Señor Jesús realmente estás valorando? Él quería que estuvieras con Él. ¿Estás realmente valorando el sacrificio de Jesús que el Señor Jesús hizo para que estuvieras con Él? ¿Estás consciente de que tu primera responsabilidad como discípulo o discípula del Señor es estar con Él más que hacer algo para Él? ¿Estás consciente de que tu primer privilegio es estar con Él más que obtener cualquier cosa que Él pudiera darte? El llamado de Jesús es estar con Él. Y nosotros creo que podemos saber cómo podríamos lograr eso. A través de la oración, a través de la lectura bíblica. Permanecemos con Él para conocerle a Él, para tener simplemente el privilegio de poder estar con Él. Y entonces es aquí cuando nos comenzamos a dar cuenta que no basta solamente con un día en la semana, con un momento en la semana como este que estamos teniendo. No basta, es necesario estar siempre con Él. Si es que queremos estar con Él, entonces debemos estar siempre con Él. Y esto nos lleva a la segunda y última característica que veremos hoy por la mañana acerca de este llamado. Y esta segunda característica es que es un llamado constante. Es un llamado constante. Dice el mismo versículo que Jesús les dijo, vengan conmigo. Vengan conmigo. La manera en que está escrita esa parte, es decir, el verbo vengan en el idioma griego, es un participio presente. ¿Qué significa esa frase? Bueno, es simplemente una palabra que nos indica una acción que se hace, que se está realizando y que no deja de realizarse. Es una acción que se realiza en ese momento y que no se indica cuándo concluye. Simplemente continúa. Entonces, estas palabras en nuestro español, vengan conmigo,
debería significar para nosotros una acción constante, en este caso, en el llamado del Señor Jesús, una acción constante para aquellos a quienes Él llama. Vengan conmigo y no dejen de venir conmigo. Vengan, 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 constantemente. Marcos nos resalta esta característica aquí para darnos cuenta que esto no es simplemente un llamado de un momento. Aquellos que decimos que somos sus discípulos, deberíamos estar constantemente siguiéndolo, no solamente entonces los fines de semana, en alguna actividad particular o en algún horario en especial. Somos discípulos de tiempo completo. Somos llamados a seguirlo a Él siempre, no solamente cuando todo va bien o cuando todo es cómodo o cuando me acuerdo. Tal vez por eso el apóstol Pablo entonces mencionaba aquello de que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es imposible separarme de esa realidad, decía Pablo. Yo ahora vivo y vivo gratamente a través de lo que Jesucristo ha hecho. Es más, es Él quien vive a través de mí. Es imposible separarme de esa realidad. Deberíamos comprender eso entonces nosotros. Podemos hacer esto, pues Él mismo, de hecho, es quien nos ha prometido estar con nosotros todos los días, a cada momento. Y en efecto, así ocurre. Nosotros podemos entonces estar constantemente con Él, así como Él ha prometido y realmente está con nosotros todos los días. En Mateo 28, usted recordará, Mateo 28, 20 específicamente, se nos menciona lo que el Señor Jesús nos dijo. Él nos envía a predicar, dice Mateo, que el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, entonces vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y, dice en esta versión, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No están solos. Yo estaré siempre con ustedes. Es lógico entonces que el Señor, cuando nos hace este llamado, esté diciéndonos, puedes venir conmigo y puedes estar conmigo siempre. Yo estaré contigo. No tengas miedo. No tengas temor de seguirme. No tengas temor de el sacrificio que puedas hacer para estar conmigo constantemente. Yo estoy contigo. Hoy por la tarde veremos la segunda parte de este mensaje, pero por ahora reflexionemos en lo que hemos visto. El llamado de Jesús es mayor a cualquier otro y por eso podemos confiar en Él cuando Él nos llama. Es un llamado a estar con Él constantemente y sabemos que Él está con nosotros siempre. Así que podemos seguirlo en el llamado que Él nos hace. La pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a seguir al Señor Jesús de esta forma? Porque de una u otra manera hemos recibido ese llamado o hemos escuchado ese llamado. Pero tal vez no estamos entendiendo qué clase de llamado es. Recuérdalo, es un llamado muy superior a lo que cualquier otra clase de llamado podría darte. Es un llamado que te invita a estar con Él, a concentrarte en Él, no en las actividades, no en los programas, sino a descansar en Él. Es un llamado que te invita a estar con Él siempre, de tal forma, de tal manera que tú te puedas acostumbrar a su presencia. Y como vamos a ver hoy por la tarde, esto tiene manifestaciones, tiene consecuencias tremendas en la vida de todo aquel que llega a comprender esta gran verdad, que su llamado es sumamente especial. No hay nadie más que pueda compararse a ese llamado. Vamos entonces a pensar y reflexionar en esto y yo le invito a que pueda seguir leyendo este mismo pasaje y cuando nos veamos hoy por la tarde podamos entonces concluir este mensaje. Bendito Señor, te agradecemos, Padre, por este momento. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas tener una buena reflexión de tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, Padre. A entender, Señor, que este llamado que tú nos has dado no es simplemente un llamado para llamarnos cristianos o para decir que participamos en tal o cual ministerio. Es un llamado, Señor, específicamente para estar contigo.
que podamos realmente querer estar contigo, Señor, y que podamos hacerlo siempre, en cada momento, en cualquier circunstancia, Padre, que queramos estar contigo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo y si el Señor lo permite, entonces nos vemos hoy por la tarde. Hermanos, ahora vamos a orar para terminar nuestro culto. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que podamos reunirnos. Tú has permitido, Señor, que podamos escuchar tu palabra, Señor. Tú eres, Señor, quien nos hablas, Padre Santo, a través de tu santa palabra. Gracias, Señor, por el gozo que pones en nuestras vidas, Señor, porque nos das fuerzas para seguir adelante cada día, Señor, a pesar de todo lo que ocurre, Señor. Gracias por tus cuidados, Señor, y gracias por todo. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras familias, nuestros hogares, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están en este culto, Señor, y a los que no pudieron estar también, Señor. Te pedimos que los guardes. Gracias por todo, Señor, que siempre, Señor, a donde quiera que vayamos, te demos la gloria, la honra y el honor, Señor. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias por todo, mi Dios. Amén. Hermanos, quedamos despedidos de nuestro culto matutino. Que Dios les bendiga, hermanos.